¿Qué tal? Les saludo con cordialidad y con cierta consternación, pues no me es posible estar con ustedes acompañándolos en el aula de esta Universidad Unitex. Vamos a continuar con los temas que hemos estado contemplando en el plan de estudios y seguramente en la actividad que ya tuvieron la oportunidad de remitir a través de la plataforma de esta universidad, pudiesen haberse dado cuenta de que hay y existe un estrecho vínculo entre la materia de teoría general del Estado y la teoría política. ¿Por qué refiero a esta parte de la estrecha vinculación o el estrecho similitud? Porque finalmente si nos vamos a una cuestión gramatical o una cuestión de esbozar el significado de la palabra política, nos vamos a dar cuenta que si nos vamos a ese sentido gramatical, deriva de la palabra latín polis, que significa ciudad. Entonces, ¿cómo se constituyeron las ciudades anteriormente? Bueno, si se van a la historia, se darán cuenta que Aristóteles, a través de sus lecturas, pudo esgrimir el significado y organizar esas polis a efecto de constituir la Nueva Grecia. Entonces, siendo de esa parte, vamos a establecer como un parteaguas, y retomando lo que comentamos la clase anterior, cómo constituimos al Estado mexicano. Si recuerdan, el artículo 39 de la Constitución mexicana establece que el Estado debe ser soberano y que éste va a elegir la forma de su gobierno. ¿Cómo constituimos nuestra forma de gobierno? Bueno, a través de una democracia. Entonces, la democracia tiene que ver mucho con el sentido de la política. No confundamos y no perdamos de vista que la política no es, como muchos pueden concebir o conceptualizar, la política son los partidos políticos. No, la política es precisamente eso, la forma de constituir, de organizar un Estado. Entonces, para tales efectos, la teoría del Estado no puede ser considerada tampoco como una ciencia, porque la ciencia, si bien es cierto que es exacta, no menos es que sí existe un estudio minucioso y escudriñoso a efecto de contemplar al Estado con sus elementos por los cuales se va a constituir. Ahora, tenemos algunos elementos como lo son la ciencia política dogmática y la ciencia política crítica. La ciencia política dogmática es aquella que siguió ciertos lineamientos de forma muy escrupulosa, es decir, tenían un guión por el cual tenían que ir paso a paso sin salirse de esos lineamientos para poder constituirse. Y la ciencia política crítica fue propiamente una concepción que, vuelvo a comentar lo que había dicho anteriormente, toma como parteaguas la forma en cómo se constituyó Grecia, propiamente desde una perspectiva o desde una filosofía que toma como base fundamental los pensamientos de Aristóteles. Entonces, por eso se le llamó la ciencia política crítica, porque finalmente tomaba como base fundamental los pensamientos de Aristóteles. Tenemos por ahí también el dogmatismo ingenuo, que es una cuestión que deriva de la deidad propiamente, es decir, de un derecho inclusive canónico, es decir, tomó como base fundamental aquellos pensamientos que eran emitidos por la Iglesia. No perdamos de vista también que en algún momento de la historia la Iglesia católica formó parte de la constitución de los estados, propiamente, por ejemplo, en la época romana. Tenemos también el dogmatismo crítico, que también toma como base fundamental la parte de Grecia. Sin embargo, también, y si mal no recuerdo, también por ahí les encargué la lectura, un reporte de lectura del libro de la Ciudad de Dios de Santo Tomás, que ahí es donde quiero que ustedes contemplen este aprendizaje que nos deja Santo Tomás de Aquino con el libro de la Ciudad de Dios, cómo conceptualiza, toma un poco de la parte de Grecia y también toma un poco
de la Iglesia Católica. Es decir, estamos considerando una ideología, un dogmatismo híbrido, si podemos conceptualizarlo de esa forma. Tenemos también el dogmatismo racionalista, que es propiamente considerar o contemplar al Estado desde una perspectiva un poco más racionalista, es decir, a través del razonamiento. Si recordarán, en la clase anterior contemplamos al Estado partiendo de una premisa de que es una sociedad humana. Entonces esta sociedad humana forzosa y necesariamente tiene que utilizar el raciocinio a efecto de poder contemplar cuáles son sus cursos de acción, es decir, cómo va a ser su conducta y su forma de cohabitar en la sociedad o en el mismo Estado, partiendo obviamente de René Descartes y culminando con la ideología o las aportaciones de Kant, que fueron los idealistas y filósofos más destacados de esta política científica. Tenemos también el materialismo histórico, que parte propiamente también de la Revolución Francesa, que es obviamente a través de cómo se establecen algunas cuestiones propiamente antropocéntricas, es decir, que aquí es donde la historia nos está enseñando que el Estado, su función, como lo vimos en la clase anterior, su función temporal debe partir desde esa filosofía o de ese pensamiento antropocéntrico. Es decir, ¿cómo lo traducimos esto? Si nos vamos a la Constitución propiamente, en el artículo primero nos dice que todas las leyes emanadas del Estado tienen que ir a favor de los derechos humanos. Entonces, a eso voy con la figura, la filosofía o la ideología antropocéntrica, que todo aquello que tiene que emanar del Estado, el centro de atención o el centro de esa sociedad tiene que ser precisamente el humano, la persona, es decir, antropocéntrica. El humano es el que va a figurar en el centro de ese entorno, ¿no? Tenemos por otro lado la autodescomposición y descomposición de la ciencia política, que esto es propiamente una conjugación de diversas filosofías en las que se establecen como principales cursores a Savigny, a Marx y a Smith, como una cuestión del Estado propiamente como un ente que va a establecer cuáles van a ser las normas y las políticas en las cuales va a constituirse tanto el Estado como la misma sociedad. Es decir, es una filosofía más pura, es una filosofía más centrada a efecto de establecer cómo la teoría, la parte teórica, va a conjuntarse con la parte política o la dogmática inclusive. Por otro lado tenemos el relativismo y la influencia de la autodescomposición de la ciencia política, que esto es propiamente una ciencia, o concibe a la ciencia como un conocimiento de la realidad expresado en verdades o principios que tienen cierta validez universal. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, partimos de una premisa en la cual se establecen diversos lineamientos y que estos no nada más van a tener una validez territorial, sino van a tener una validez universal, es decir, van a tener la misma interpretación que se encuentra en ese estado como en otros estados del mundo. Ahora, se advierte también que no todo ese conocimiento es absoluto. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, nadie tiene la verdad absoluta, es decir, si esa interpretación territorial puede ser modificada a efecto de que, bueno, finalmente pueda actualizarse o modificarse. Y bien, tenemos algunos, pues, ¿cómo les puedo explicar? Algunas paradigmas en cuanto a estas teorías políticas y científicas. Lo cierto es que ese mismo actuar, como comentábamos en la sesión anterior, de que la conducta
del individuo se adapta, o más bien el derecho se adapta a esa conducta humana, retomando nuevamente esa definición del derecho, que el derecho es el conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana, etcétera, etcétera, puntualizando nuevamente esta parte, de acuerdo a esa realidad histórica. Entonces, el mito que existe en estas filosofías, en estas políticas científicas, es que no se pueden prever algunas cuestiones de derecho, porque finalmente, como acabamos de mencionar, generalmente estamos evolucionando, estamos cambiando nuestro actuar. Entonces, estas filosofías, estas hipótesis inclusive, se actualizan siempre y cuando el hombre pueda configurar o actualizar esa conducta, y de esta forma el Estado pueda regular y establecer sus lineamientos. Ahora, no podemos decir que la teoría del Estado parte de una ciencia política y la ciencia política parte de una teoría política. ¿Por qué estas contrariedades? Dijimos que, bueno, la teoría del Estado trata de conceptualizar la organización y la institución del Estado. Ahora, la ciencia política lo que va a tratar de analizar es cómo se va a establecer esos lineamientos a efecto de constituir la teoría del Estado. Puede ser un poco contradictorio o reiterativo, pero finalmente estos mitos, estos paradigmas en los cuales nos encontramos en la actualidad pueden establecer un punto de inflexión a efecto de que nosotros como juristas podamos estudiar un poco más a fondo cuáles pueden llegar a ser las formas en las que el Estado pueda establecer los medios más idóneos para efecto de tener una mejor y mayor convivencia entre los pobladores. Ahora, sí es preciso señalar que en la actualidad, como comentábamos en la sesión anterior, existe un Estado de Derecho fallido. ¿Por qué consideran ustedes que sea un Estado de Derecho fallido? Porque finalmente la teoría política y la teoría del Estado no están convergiendo a efecto de establecer y satisfacer las necesidades del Estado, porque finalmente, como comentábamos, persigue un bien común, tanto el mismo Estado como para los pobladores que se encuentran en él. Ahora, sí me gustaría que analizaran, de acuerdo a lo que hemos estado comentando a lo largo de esta sesión, analizaran el artículo primero constitucional y todas las jurisprudencias que puedan esgrimir sobre este dispositivo legal, a efecto de que, bueno, podamos tener un mejor y mayor criterio para identificar y diferenciar inclusive cuál es la teoría del Estado y la teoría política. Bueno, pues por mi parte vamos a dar por concluida la plática del día de hoy. Espero que sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias puedan ser vertidas a través de la plataforma de nuestra institución. Les recuerdo, su servidor Rafael Salazar Rodríguez se despide de ustedes esperando que se encuentren con salud e integridad desde la comunidad de sus hogares. Recuerden nuevamente seguir todas las recomendaciones de nuestras autoridades ante esta contingencia sanitaria y pues obviamente reiterarles mis mejores parabienes a ustedes y a sus familias. Hasta luego. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.